Continuamos con La Noche. El exagente de la CIA Edward Snowden vuelve a guiñarle el ojo a Brasil. A través de una carta abierta al pueblo brasileño, asegura estar dispuesto a apoyar al gigante sudamericano en las investigaciones sobre el espionaje estadounidense, todo a cambio de recibir un asilo permanente. El Ejecutivo de Brasil, que logró sacar adelante una resolución a favor del derecho a la privacidad en la era digital en la ONU, parece no estar interesado en la oferta. 6 meses atrás emergí de las sombras de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Así comienza la carta escrita por Edward Snowden y publicada este martes por el diario brasileño Folha de Sao Paulo. En la misiva, el ex técnico de la Agencia de Seguridad Nacional insiste en que los programas de vigilancia de Estados Unidos no fueron motivados por la lucha contra el terrorismo, sino por el espionaje económico, control social y manipulación diplomática por la búsqueda del poder. La NSA y otras agencias de espionaje nos dicen que por el bien de nuestra propia seguridad, en nombre de la seguridad de Dilma, en nombre de la seguridad de Petrobras, revocaron nuestro derecho a la privacidad e invadieron nuestras vidas, y lo hicieron sin pedir permiso a la población de ningún país. Snowden, cuyo asilo temporal en Rusia expira en agosto, advirtió que no podría prestar su colaboración sin contar con un asilo político permanente. Expresé mi disposición a ayudarlos cuando fuera apropiado y legal, pero infelizmente el gobierno de Estados Unidos viene trabajando arduamente para limitar mi capacidad de hacerlo. Hasta que un país me conceda asilo político permanente, el gobierno de Estados Unidos va a continuar interfiriendo con mi capacidad de hablar. La Casa Blanca advirtió, sin embargo, que seguirá exigiendo que el exanalista de la NSA sea devuelto a su país. Creemos que el señor Snowden debe ser regresado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por filtrar información clasificada y donde recibirá el debido proceso y protecciones. Brasil ha sido una de las naciones que más ha elevado su voz contra el espionaje estadounidense a escala mundial, reacciones que han sido inspiradoras para Edward Snowden, según sus propias palabras. Precisamente este miércoles el gobierno de Dilma Rousseff, junto al de Alemania, logró que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara por consenso una resolución a favor del derecho a la privacidad en la era digital. Fuentes cercanas al proceso le dijeron al programa La Noche que la palabra vigilancia extraterritorial fue mantenida en la versión final de la resolución, pese a la oposición de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, países que comparten información del programa de espionaje de Washington. La Asamblea General expresa su profunda preocupación por el impacto negativo de la vigilancia y o interceptación de comunicaciones que pueden tener sobre el ejercicio y el goce de los derechos humanos, incluyendo vigilancia extraterritorial, así como la recolección de información personal, en particular cuando son llevadas a cabo a escala masiva. Y pese a la determinación que ha mostrado Brasil para rechazar el programa de espionaje estadounidense, el gobierno de Rousseff no ha dado eco a la solicitud de asilo permanente de Edward Snowden. No creo que el gobierno brasileño tenga que manifestarse sobre algo que un individuo no deja claro, no se dirigió a nosotros. Entre tanto, Amnistía Internacional exige a Brasil responder a la petición del ex técnico de la NSA, mientras en paralelo, un grupo de parlamentarios del gigante sudamericano presiona para que el polémico Snowden finalmente reciba el asilo en Brasil. Brasil no puede perder la oportunidad de conceder asilo a Edward Snowden, pieza fundamental para desenmarañar el esquema de espionaje de los Estados Unidos. Señor Román Ortiz, analista de seguridad, ¿usted sí cree que Brasil le vaya a dar un asilo a Edward Snowden? Lo digo porque fueron las revelaciones de Snowden las que llevaron a Brasil a estar liderando hoy justamente una lucha internacional contra el espionaje. No, yo creo que es difícil que Brasil tome una decisión de esas características por varias razones. La primera, porque tendría un costo para las relaciones bilaterales con los Estados Unidos muy elevado, y el premio, de alguna manera, por esa concesión de asilo sería prácticamente nulo para Brasil. De hecho, una cosa es que la presidenta brasilera Dilma Rousseff no vaya a Washington en el contexto de esta polémica sobre las escuchas de la NSA, y otra cosa distinta es albergar a la persona que rompió las normas de confidencialidad y hizo pública toda esta información. La segunda razón es porque en realidad ningún Estado quiere tener su Snowden, ningún Estado quiere tener a alguien que revela la capacidad que desarrolla para recolectar información. Ni siquiera Brasil, ni siquiera ninguno de los otros países, y mucho menos países como Rusia, que tienen ahora albergado temporalmente al señor Snowden, ¿verdad? En consecuencia, de alguna manera hay un consenso
no escrito, no explícito, de que una cosa es jugar con las revelaciones, desgastar diplomáticamente a los Estados Unidos, y otra cosa es dar asilo a Snowden, ¿verdad? ¿Cómo recibieron, señor Attila Roque, en Brasil esta carta abierta de Edward Snowden y la respuesta de Dilma Rousseff? ¿Cree usted que al ella decir que no ha solicitado asilo oficialmente está evadiendo la respuesta? Bueno, lo que se pasa es esto. La carta tuvo el mérito de traer para la agenda pública con gran visibilidad una solicitación hecha, bueno, por medio talvez no muy correcto, pero ele estava em um aeroporto, não? De solicitação de asilo que ha hecho a vários países, incluso Brasil. Desde então não ha havido uma resposta nem que sim nem que não. O Brasil está em silêncio com relação a isso. Então é muito importante, e esta é o que a Amnistia Internacional ha solicitado ao governo brasileiro, que aprecie com muita atenção, com muita profundidade a solicitação de Snowden, que nos parece, independiente de los intereses específicos de Brasil, una reivindicación de fondo humanitario basado en el derecho internacional a asilo político, siempre que hay riesgo para la persona en su local de origen. Entonces, creemos que hay en la sociedad brasileña hoy una buena voluntad muy fuerte a que la Presidenta de la República lo conceda. Entonces, esperamos con mucha intensidad que esto va a ser apreciado con profundidad y toda la delicadeza que los casos exigen. Brasil tiene una tradición de que hay en lo pasado que se hace 50 años, año que viene, de haber recibido del mundo mucha solidaridad a sus propios lados, ¿no? Exilados, en vista de la perseguición política. Entonces, este es un punto muy sensible en la tradición recién de la historia brasileña. Ahora, en Washington, señor Paulo Sotero, uno de los argumentos del gobierno de Brasil es que un asilo se otorga a una persona perseguida políticamente y no a cambio de información, no es algo canjeable. ¿Usted cree que esta es una respuesta diplomática? Brasil, claro que tiene que ser una respuesta diplomática. Esto involucra la relación de Brasil con Estados Unidos, que es una relación muy importante. Brasil no ha hecho nada para, digamos, perjudicar la relación. Fueron las revelaciones de esas actividades que han causado este daño. La respuesta de Brasil es bastante medida. La respuesta de Brasil es bastante técnica de cierta forma. No hay un pedido de asilo a Brasil. Creo que las indicaciones son de que Brasil no recibiría bien un pedido de asilo. Lo que hay es un intento de crear desde adentro de Brasil, en el Parlamento de Brasil, en la sociedad, una presión para que el gobierno, el ejecutivo de Brasil conceda el asilo. Si usted habla con diplomáticos brasileños, dicen que no habría base jurídica para esto. Y otra cosa, la idea de este canje de, ¿no?, me da asilo que te doy información. Brasil ya dijo que no está interesado en investigar la NSA. Brasil dijo que no está interesado en intrometerse en asuntos internos de Estados Unidos, porque sería hacer lo mismo que dice que ahora con estas revelaciones se sabe que Estados Unidos ha hecho con Brasil. Y otra cosa importante ahí, hay una cierta ingenuidad en la idea de que Brasil podría conceder asilo político a alguien que venga a Brasil y siga sus actividades, que son eminentemente políticas en este caso, porque el asilo político es gobernado por leyes, y una vez que la persona sea beneficiaria del asilo político, tiene que cesar sus actividades políticas. No tiene que, esto es así, esto es de la tradición del derecho de América Latina sobre el derecho, que es eminentemente, el derecho de asilo es algo desarrollado en América Latina. Creo que hay que tener esto también. Me parece que hay una cierta ingenuidad en esta propuesta de canje que Brasil ya ha rechazado, ¿no? Señor Román Ortiz, analista de seguridad, los prófugos de la justicia estadounidense pidiendo asilo en naciones
latinoamericanas. Este caso recuerda también al caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien solicitó su refugio al gobierno de Ecuador y bueno, está por alguna situación diplomática justamente que no ha sido solucionada, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Usted cree que pudiera la presidenta Dilma Rousseff llegar a tener una diferencia ideológica con los Estados Unidos o, al haber sido ella misma espiada como mandataria, verse en la necesidad de otorgar este asilo? No, mire, yo creo que es muy claro, primero, que no hay base jurídica para este asilo. Los Estados Unidos son una democracia. El señor Snowden ha roto una serie de normas internas de los Estados Unidos, una serie de leyes. En los Estados Unidos el Poder Judicial es independiente, como hemos visto hace unos minutos, hay jueces que les parece que el sistema Prisma no es constitucional. Todo esto es un debate legal que se va a dar en su momento, o que se está dando, pero lo que me parece que es claro es que el señor Snowden rompió la ley y en consecuencia no tiene sentido dar asilo político a una persona que está perseguida en una democracia que tiene garantizada la independencia del Poder Judicial. De alguna manera, lo que está haciendo el señor Snowden es crear conflictos entre países, básicamente para ver si en medio de esos conflictos él puede, de alguna manera, encontrar un lugar donde guarecerse y, de alguna manera, salir impune de lo que hizo en los Estados Unidos. Yo creo que una cosa es discutir sobre si el sistema Prisma o no, cuáles deben de ser los límites del sistema, si es constitucional o no, y otra cosa distinta es plantearse un hecho que es incontrovertible, y es el hecho de que el señor Snowden rompió la ley y los Estados Unidos tienen todos los derechos a que se le entreguen a este individuo, y básicamente este señor está refugiado en Rusia exclusivamente porque está intercambiando información con las autoridades rusas que pueden ser de utilidad para la inteligencia rusa. Ahora es muy claro que pretende hacer más o menos el mismo negocio con Brasil, pero es bastante claro también que las autoridades brasileras pues no están por la labor, ¿verdad? Entonces es muy poco probable que eso suceda. La pregunta que estamos haciendo en redes sociales a los televidentes de la noche es la siguiente: ¿Estados Unidos espía porque puede o porque debe? ¿Qué dicen ustedes? Síganos escribiendo. Juan Avendaño Robles escribe: lo que es deber por lo general no es ser, pero en este caso ellos no deben, lo hacen porque pueden y cuentan con todo para hacerlo. También escribe AMI, dice: al único que no conviene que Estados Unidos controle es a países comunistas, dictatoriales, opresores, para que subyugados no puedan denunciar. Y escribe Andrés Yepes: creo que es porque debe, ya que el mundo es una competencia continua de poder y la información es poder. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos para nuestro bloque final, porque este hecho, el escándalo de espionaje y la misma justicia estadounidense con el ojo puesto sobre los seguimientos, ha causado una baja en la popularidad del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Lo revisamos al regreso. Ya regresamos con La Noche.